Bien, siguiendo el tema sobre la captación de talento, vamos nuevamente a hablar un poco de lo que es la captación de talento, ¿no es cierto? Entonces el deporte tiene el poder de cautivar a las personas. Ustedes fíjense en el caso del fútbol, ¿sí? Los que consumen el fútbol a nivel mundial, ¿sí? No solamente de una cuestión profesional, sino también del amateurismo, ¿sí? Ha producido esto que sea una cultura universal. El fútbol no es de un país, sino ya de muchos países y se practica en casi todo el mundo. Es aproximadamente el 4,1% de la población mundial que juega al fútbol profesional, ¿sí? Es el porcentaje, ¿sí? De todo el mundo, el 4% juega el fútbol profesional dentro de lo que es el ámbito del fútbol, ¿no? Obviamente que después de ahí se desprende todo lo que es amateurismo, aficionado y todo eso. Pero a nivel mundial, ustedes imagínense que el 96% de que la gente que hace fútbol, solamente el 4% es profesional, lo cual también es un número importante en relación a las otras profesiones, a las otras profesiones dentro de lo que es el deporte en sí, ¿no? También se dice que los jugadores buenos no se crean de la noche a la mañana, sin embargo, hay una gran posibilidad de sacar el talento de las partes más naturales, sin ningún tipo de planificación. Y hay otros lugares también que desarrollan al deportista. O sea que hoy la captación de talento se puede dar en el fútbol amateur de los barrios, o también hay fábricas de jugadores de fútbol, son aquellos clubes que invierten en el proceso de aprendizaje y de rendimiento para ser jugadores. Aún así, en estas dos teorías, ¿sí? Es actual, o sea, esto sucede actualmente. Van a seguir saliendo jugadores de forma natural y van a seguir saliendo de forma profesional. ¿Mm? Desde el laboratorio ese de los clubes, ¿no? Que son un laboratorio, ¿sí? Por eso, eh, esto de interrelacionar el ambiente y la infraestructura, ¿sí? Es lo que nos permiten mejores jugadores de fútbol el día de mañana. Interactuar estas dos posibilidades. Bien, dentro del término talento, he buscado algunos autores, ¿sí? Que hablan del talento. Carl, por ejemplo, dice que la actitud específica por encima de la media en determinación al campo de acción, en este caso el fútbol, o aspecto considerado potencialmente capaz de ser desarrollado, ¿sí? Nosotros dentro de un equipo de fútbol vamos a ver cuál es la media y vamos a destacar de simple observación cuál es aquel que se destaca sobre la media, ¿sí? Otra de las cualidades que generalmente, fíjense en que yo siempre digo que la técnica está relacionada a la belleza. Si nosotros vemos bailar a alguien, si baila lindo, ¿sí? Es que tiene técnica. O aquellos que hacen un salto con las anillas o todo lo que es el deporte individual. Cuando usted observa el talento, observa belleza. Cuando usted observa belleza, que la observamos todos, decimos, bueno, en el caso del fútbol, cuando vemos a un jugador que es talentoso porque se desarrolla en una o varias capacidades, ahí está el talento. Eso lo vemos todos. El talento motor general, la capacidad de adquirir rápidamente la destreza motriz. Fíjense a ustedes que cuando a un niño o una niña se le enseña algo y lo aprende rápidamente, estamos en presencia de una de las capacidades que hacen a un talento, el aprendizaje rápido. Después tenemos el talento deportivo, personas con condiciones superiores, con alta adaptabilidad a los recursos y a la creatividad. La adaptación tiene que ver también
con el desarrollo del talento. Aquel que se adapta rápido, ¿sí? Ya sea el deporte colectivo, ¿sí? Desde la posibilidad que tiene, desde su habilidad motora, se adapta rápido a un gesto, a un movimiento, ¿sí? También es producto de una posibilidad de un talento. Fíjense en ustedes, tiempo, espacio, en respecto de cómo aprendo, ¿sí? En un ámbito y cómo me desempeño, es un posible talento, ¿no? Talento deportivo específico, son sujetos que han nacido para hacer deporte, que tienen, por ahí están relacionados a su vida condicional, a su entorno, son aquellos que pueden traer alguna cuestión genética, ¿sí? Aquellos que tienen respuestas psicológicas, ¿sí? Entonces ustedes se van a encontrar con jugadores como Pelé, Maradona, bueno, Ronaldinho, Ronaldo, Benzema y todo esto, que tienen una madurez desde el aspecto psicológico, pero vienen acompañados con algunas cuestiones que tienen que ver con la parte física, coordinativa. Son aquellos llamados prodigios, ¿cierto? Que también en el deporte lo hay. ¿Cómo identificamos un talento? Que eso es fundamental en nuestro labor diario, ¿no? Porque no solamente identificamos el talento, sino también identificamos algunas cuestiones que tienen que ver en los jugadores nuestros en el día a día, que nos van a permitir hacer un trabajo, una planificación orientada a desarrollar las capacidades técnicas, ¿sí? No necesariamente son todos talentos, pero sí tenemos que trabajar con eso, ¿no? Entonces, la identificación del talento deportivo tiene como objeto detectar, captar, o sea, detectar el talento, captar talento, seleccionar y promover a los jugadores y a los atletas, ¿cierto? Y darle la posibilidad de potenciar todas sus posibles capacidades. Por eso es tan importante que el deportista compita a su nivel posible. Entonces, si nosotros vemos que hay deportistas que superan la media dentro de un equipo de fútbol, no está mal exigir un poquito más en trabajarlo con jugador un poquito superior a la media de él para potenciar. Principalmente, fíjense en ustedes, cómo los jugadores que se van desarrollando, cuando uno va observando, son los que a temprana edad debutan en los planteles superiores, todo eso, porque se lo va viendo que va superando la media donde él participa, ¿no? A pesar que el deporte federado internacional se ha centrado en la difusión y en la promoción de planes específicos, hay un montón de métodos y desarrollo, estrategia, eh, con respecto a la captación de talento. No hay uno que sea, sea la receta para el resto, ¿sí? Hay millones de proyectos y planificación a nivel de desarrollo del talento, ¿sí? Porque hay millones, pero ninguno es superior al otro, digamos, ¿no? Todos vamos en una línea de captación, desarrollo y puesta en juego cada vez que tienen que participar, ¿no? El talento debe ser identificado a una edad temprana. Hoy por hoy también existen algunos test físicos, técnicos, psicológicos, pero también existen algunas evaluaciones que se dan a nivel fisiológico que nos pueden mostrar qué perfil fisiológico puede ir ese deportista, ¿no? Con la altura, con el peso, con las fibras rápidas o lentas. Bueno, todo eso se está haciendo y se está haciendo a edades tempranas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todos estos planes y de todos estos estudios, todavía sigue apareciendo deportistas en todo ámbito que son espontáneos, ¿m? Que mucho tiene que ver eh, el ámbito donde nacen, la cultura, el país, el clima y todo esto, ¿sí? A pesar de que se siguen haciendo, se tiene que seguir haciendo campaña,
en busca de talento a través de métodos científicos y metodológicos, bueno, siguen apareciendo. Fíjense ustedes en el fútbol, cómo siguen saliendo jugadores. Esto de que levantamos un ladrillo y sale un jugador es tal cual, ¿no? Hay 4 etapas involucradas en la convención de un jugador talentoso. ¿Cómo yo hago que ese deportista sea el día de mañana un talentoso? Y volvemos a repetir, hay clubes que trabajan en el desarrollo del talento y en la posibilidad de que ese talento sea el día de mañana un profesional, ¿no? Pero ustedes saben que el margen de posibilidades es en un 100%, un 4% del total. En el caso de Argentina, es un 3, y algo por ciento de aquellos niños, niñas que hacen fútbol, que los cuales van a llegar a ser profesionales. Y conveniendo algo más, del fútbol total de Argentina, el que se lleva más del 50% de desarrollo o captación de talento de jugadores de fútbol es Buenos Aires. ¿Tá? A partir de ahí se van desprendiendo algunos porcentajes menores, ¿no? Después sigue Santa Fe con un 17%, Córdoba con un 13%, y así va bajando, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Entonces, de ese 3% a nivel nacional, Córdoba, de ese 3% tiene el 13%, o sea que estamos hablando de un 0,1% de posibilidades del jugador que nace, por ejemplo, en Córdoba. ¿Cómo hacemos esa captación? A través de la observación directa o por recomendaciones, ¿no? Uno va, observa un partido, lo ve, lo anota, o también puede suceder, o sucede, ¿no? Que puede sucede, que dice, mira, anda a ver tal jugador en tal club, que tal día juegas, que, bueno, entonces por recomendaciones, por observación directa, ¿no? Obviamente que están aquellos que buscan constantemente los jugadores en todos lados. La identificación, no solo ver el jugador como es ahora, sino mirar en qué puede convertirse en el día de mañana. Si yo veo un jugador que es muy buen jugador, por ejemplo, a mí me tocó el fin de semana de ver un jugador, un central, realmente una capacidad de observación, de tiempo, realmente se anticipaba las jugadas, todo, pero era el más bajito de todo el equipo. El más bajito de todo el equipo. Habría que ver si esa identificación de ese jugador, que lo veo hoy, realmente, ¿cómo va a ser dentro de 3, 4 años? ¿Cómo va a ser su desarrollo? ¿Hasta dónde va a crecer? ¿Me va a servir de central? ¿Puedo empezar a pensar que ese jugador debería jugar en otro puesto porque por su altura no le va a permitir? Ahora usted va a decir, no, pero hay muchos centrales que eran bajos. Bueno, sí, claro, sí, por supuesto, ¿cierto? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra de las cuestiones que hay que ver, si tiene capacidad de aprendizaje, si se va a desarrollar y si va a seguir progresando en su capacidad. Por eso la selección, el éxito en cualquier deporte no se delimita solamente al aspecto físico, cognitivo, técnico, táctico, ¿sí? Para llegar al nivel, incluso los jugadores más jóvenes están expuestos a mucho estrés y depresión. Entonces también tengo que ver esto, ¿no? El estrés y la presión, porque es muy importante el aspecto psicológico de cómo va a afrontar, ¿sí? Esas situaciones cuando de pronto de jugar a inferiores pasa a jugar a otra categoría, de un escenario con 100 personas a 2.000 personas, y de 2.000 a 30.000. Bueno, todos estos aspectos son importantes para el futuro de ese jugador, para el futuro de ese jugador. Por eso todas esas cuestiones hay que ir trabajando. La resiliencia, que es la capacidad de soportar esfuerzos mayores, situaciones complejas, también es una de las capacidades que hay que observar en el jugador. ¿Cómo la observamos? A partir de que en la situación de máximo estrés, cómo se comporta,
cómo sale de la situación problemática, ¿sí? Si la enfrenta o se corre, o de lo contrario, se enfrenta pero se altera. Bueno, todas esas cuestiones hay que medirlas, y las medimos en edades tempranas, ¿sí? Hay dos aspectos que decíamos recién, que tocamos recién, que tienen que ver con la captación del talento. El con talento de la generalización, el que todo el mundo ve ese talento, ¿eh? Y después aquel talento que tiene que ver con la cuestión federativa, ¿eh? La generalidad que vemos, personas que de edades tempranas manifiestan tener aptitudes deportivas, ¿sí? También algunas que mediante experiencia del entrenamiento y de la competencia también lo vemos, qué sé yo, por ejemplo, los torneos de escuelas de fútbol, los torneos de escuelas normales, donde tienen sus campeonatos. Bueno, esas cosas lo vamos a ir a ver que son casos generales. Y después tenemos aquellos casos concretos que tienen que ver con aquellos que sí participan a nivel federativo, ¿sí? Y que están bajo un estrés desde una planificación, ¿sí? Que tiene una orientación, que tiene un tiempo de desarrollo. Bueno, esos quizás también, sin duda, son los que están más supervisados, ¿no? De la realidad federativa, que vamos a ver, algunas cuestiones internas, como la biología, ¿sí? Como aquellas cuestiones fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, la aptitud si el delantero es veloz, ¿eh? O como dijimos recién, si el defensor al ser bajo tiene buena saltabilidad, llega bien a la pelota, bueno, eso ayudaría a su puesto, ¿no? Entonces, tenemos que ver las aptitudes con respecto al puesto por puesto. La habilidad, que también, la habilidad, la técnica de resolver de manera eficaz ante cualquier situación dentro de su puesto principalmente. Por ejemplo, que sé yo, un gesto técnico, acá nos nombra un sombrerito, tirarla de caño, qué sé yo. La competencia donde debe mostrar su potencial. No hay un entrenamiento que supere la competencia en la confrontación contra otro equipo. No hay. Obviamente, hay partidos formales, hay partidos amistosos, hay partidos por torneos de encuentro, hay por torneos oficiales, hay finales, hay clásicos. Bueno, nada supera al partido de fútbol. Nada. ¿Sí? Ningún entrenamiento supera al partido de fútbol, a pesar que le podemos poner cierta característica a los partidos. Y la actitud, sin actitud nuestro deportista no pueden ser aptos, por más que sean hábiles, que tengan genética, si no tienen aptitud y si no son resilientes a toda situación, es muy difícil que ellos puedan desarrollar su capacidad. ¿Qué debemos observar en el jugador? Capacidades técnicas, tanto individuales como colectivas. Si una capacidad técnica individual se convierte en colectiva cuando participan todos. Entonces, un pase es una capacidad técnica colectiva, ¿eh? La capacidad táctica, tanto individual, resolver una situación de juego, por ejemplo, tirar un sombrerito, tocarla por un lado y buscarla por el otro, o la táctica colectiva, esto de tocar e ir a buscar la devolución del pase. Tenemos que observar las capacidades físicas, la genética con la que trae, la inteligencia emocional, si es atento, si es creativo, si se ubica en el espacio, si se adelanta la jugada, si toma buenas decisiones, ¿sí? Si tiene sentido del sujeto y del equipo, o es individual, si se siente él dentro del juego colectivo o solamente se siente de forma individual, su capacidad de adecuarse a la cierta exigencia, capacidad de aprendizaje, si aprende tempranamente las capacidades técnicas, tácticas, si hay una proyección deportiva y si hay un condicionamiento externo, parte familiar, la gente que rodea al deportista es fundamental para el desarrollo, muy fundamental.
Nosotros también debemos observar cómo actúa en el juego, ¿sí? Vuelvo a reiterar, al buen jugador lo vemos todo, al talentoso habría que ver, al que domina la técnica o el que se apoya desde su físico, tira la pelota y le gana al rival por velocidad, lo vemos todos. Ahora hay que ver si comprende el juego, si la habilidad, la técnica, la táctica está dentro, le permite desarrollarse ante la situación del juego, si su perfil fisiológico y su prestancia física, ¿sí?, le permite desarrollar todo su conocimiento técnico en el juego, su perfil psicológico y cómo se comporta con ese perfil social del entorno, ¿no? Que lamentablemente todo esto de querer tener la mejor zapatilla, el mejor celular, lo más rápido posible, bueno, y aquellas cuestiones que tienen que ver con la mala utilización de las redes sociales, ha hecho que los jugadores, muchos jugadores, tomen malas decisiones y vos ves grandes jugadores, futuros talentos, que se han equivocado y se han ido de lo que es las buenas costumbres para lograr cosas que después al tiempo son inútiles, ¿no? Lo vemos mucho en los clubes, la falta de ese entorno que lo ayude a seguir desarrollándose, ¿no? Muchas veces. Y fíjense en ustedes, no sé si se acuerdan, que el fútbol de nuestro país sigue siendo las zonas más carenciadas, las que más jugadores siguen produciendo. El conurbano, el Gran Buenos Aires, es donde más se nutren todos los clubes del país, de esa zona. Está bien, el 30, 35, 40% de población en Argentina está en Buenos Aires, bueno, es hasta porcentualmente natural que suceda, y son del conurbano. Entonces, bueno, todavía estamos nutriéndonos de los ámbitos donde más necesidades tienen los ciudadanos, ¿no? Cómo se desarrolla el talento, cómo se desarrolla a partir del entrenamiento, que tiene que ser planificado, supervisado, controlado, evaluado, donde tiene que haber cantidad y tiene que haber calidad. ¿Eh? Tiene que haber un entrenamiento planificado, tiene que haber una cantidad, una carga importante y de calidad. Usted puede tener cantidad, pero si no tiene calidad no ayuda tanto. Usted puede tener calidad, pero si no es cantidad no ayuda tanto. Siempre la planificación al día. Algunos test que debemos tener en cuenta y considerar cada vez que detectamos y vemos un talento. La herencia, que saben que una vez yo estaba en un club y en una categoría muy chica, eh, jugaba un arquerito, muy buen arquero, pero era muy bajito. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos fijamos en papá y en la mamá. Y el papá y mamá también eran bajitos. O sea que esa posibilidad de lograr que ese niño sea en un futuro arquero era casi inevitable que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces era evitable. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, nos juntamos los papás, al nene, le dijimos, mirá, encima muy buena técnica individual, pierna izquierda, que también es algo importante porque no hay muchos zurdos en el fútbol y que jueguen bien. Entonces lo pusimos, hablamos con los papás, qué sé yo, y le comentamos que nosotros veíamos en esa línea de crecimiento que iba a mantener desde la genética, más o menos iba a ser un poquito más alto quizás que los padres, haciendo algunos test de evaluación, y le dijimos, mira, vos querés ser jugando al arco, jugar toda tu vida al arco, pero si querés llegar a algo, no es el puesto que te va a permitir poder llegar a algo. Bueno, así fue que terminó jugando de volante lateral y pudo llegar a jugar, no profesionalmente, pero sí poder disfrutar a mucho tiempo el fútbol a un nivel que si él hubiese ido al arco seguramente no le hubiese llegado. La maduración biológica, la edad esquelética. Fíjense en ustedes que cuando un niño vemos que tiene ya
a una edad, muchos vellos, obviamente que hay una maduración biológica, alguna determinación esquelética con estudios radiológicos de los huesos, trabajar con algunas cuestiones antropométricas, la estatura, peso, diámetro, perímetro, maduración del sistema endocrino, evaluación de caracteres sexuales, primarios, secundarios. En el caso de las mujeres, la aparición de la menarca, su primer ciclo menstrual, ¿sí? Ahí se da un cambio hormonal muy importante, en el hombre también, pero no es fácil de detectarlo, en las mujeres es mucho más fácil. Nivel de desarrollo de las cualidades físicas básicas y coordinativas, el estado de salud, su historial clínico, bueno, características psicosociales y cognitivas, motivación, si está motivado, si es inteligente, su entorno familiar. Es fundamental hacer ciertas pruebas. Quizás no tengamos todas las herramientas, pero algunas las tenemos que ir haciendo, ¿cierto? Las que tengamos al alcance. Eso también, ¿no? Aparte de hacer esos test, hacer un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento. Aquellas cuestiones que son fundamentales del entorno para que el desarrollo sea positivo, porque no solamente tiene que ser un desarrollo de las habilidades técnicas, físicas y mentales, sino también tenemos que tener en cuenta aquellas cuestiones del entorno del crecimiento, ¿sí? Para eso también tenemos que desarrollar algún trabajo de entorno con respecto al propio del crecimiento, ¿no? Tenemos que evaluar algunas cuestiones de desarrollo individual y de desarrollo en equipo. Yo siempre les digo a los entrenadores y les digo a ustedes que siempre tenemos que valorar el objetivo individual y el objetivo colectivo de por qué hago las cosas. Pero también en ese desarrollo tenemos que ver las cuestiones individuales y del equipo. Por ahí se comete el error de que el equipo anda bien y entonces el desarrollo individual no importa tanto. Y al contrario, también por ahí evaluamos demasiado lo individual y no le damos importancia al trabajo de equipo. Y ambas son tan importantes para el desarrollo individual y colectivo del niño, ¿no? Por eso es fundamental un programa de entrenamiento donde nosotros hagamos un equilibrio entre la parte individual y la cohesión de equipo, fundamental. Con algún papel de tutorías y orientación. Y fíjense en ustedes que los entrenadores experimentados y los jugadores veteranos proporcionan mucho conocimiento al deportista y a los jóvenes deportistas. Entonces, nos tenemos que rodear también con esa posibilidad de transmitir conocimiento, ¿no? Siempre en pos. Pero una de las cosas que me parece muy importante destacar en esta parte, se puede hacer un deportista de lo individual teniendo en cuenta lo colectivo y de lo colectivo teniendo en cuenta lo individual. No hay que dejar nada al azar. A partir de ahora vamos a dejar de compartir esto y lo voy a escuchar a ustedes. ¿Me escuchan? No se me habrán dormido. Sí, profe. Hola, Carlos. Sí. Hola. A ver, ¿alguna inquietud, algo que le haya llamado la atención, algo que quieran señalar, algo que quieran aportar? Oscar Ustari, el que era arquero de Independiente. Sí. Que me acuerdo que él tiene una altura bastante baja para ser arquero. ¿Podría ser la excepción a la regla de los últimos años? Mira, te voy a decir algo que justamente el domingo cuando fui a ver inferiores el domingo, y vi un defensor, que le comentaba recién, y como Galván tenía 1,68 m, y FIFA le dio una puntuación de 10 puntos en la final, cuando salió campeón Argentina en el 78. Hay excepciones de las reglas siempre, como en todo. El otro fue Campos, el mexicano, que jugaba de arquero y de 9. Claro.
También hay que situar en el campo un poquito El más tema atrás de que... la época, claro. O sea, a ver, no es lo Exactamente. mismo el 70 y no sé cuánto que los últimos años, donde ya lo físico, antes los jugadores no se Campo del 80, casi 90. Claro, pero ahí está, el Brasil del 2002, Ah, uno más fiestero que el otro. Esos Bueno, jugadores hoy no llegan al mira, nivel de exigencia física. mira, te voy a responder eh, con esto, digo. Galván tenía 1,68 m, saltaba muy bien, era tiempista, tenía mucha anticipación, interceptación, anticipación, se adelantaba al juego. Si esos jugadores de antes lo hubiesen sometido a la forma de entrenar hoy, serían tan buenos como lo fueron antes. Eso te lo aseguro, porque la técnica y el conocimiento táctico, mira, sin entrar a comparar, te puedo decir que antes de que apareciera demasiada tecnología, te puedo decir que, pongámosles que hasta los 90, donde más tiempo pasaban los niños jugando en la calle, te aseguro, tenían más conocimiento del juego y la respuesta táctica que lo que se está dando ahora. Lo cual ahora lo que tenemos que nosotros hacer, planificar ejercicios que induzcan la respuesta táctica. Por eso yo, las comparaciones son odiosas, pero siempre digo lo mismo. Si yo a un jugador de antes, con la misma alimentación de ahora, con el trabajo psicológico, con los métodos de entrenamiento, ese jugador que salió de un barrio, de un pueblo, o de una villa, o de una ciudad, o de un barrio privado, ese mismo jugador sometido a esta misma posibilidades, te aseguro que seguía siendo el mismo jugador y talentoso, obviamente. Porque, a ver, porque en ese momento lo fue con respecto a sus pares. En esta época también vemos a aquel que está sobre arriba de sus pares. Fíjense en ustedes, hace un tiempo, mucho tiempo atrás, escuché que si a Maradona lo hubiesen sometido a los test físicos para saber qué deporte, porque eso es también, ¿no? A temprana edad se toman algunos test y te dicen, bueno, este va a servir para velocista, este es de atleta de resistencia, este es... Maradona daba como un deportista de levantador de pesa. Gracias a Dios, esos estudios no se hicieron acá y fue jugador de fútbol. ¿Se entiende? Bueno, Carlos, creo que ibas a decir algo. Creo que, no sé si te interrumpí, perdón. No, eso de campo, digo que no era tan antiguo, era de los 90, pues campo. A ver, la excepción, sí, por supuesto. Las excepciones también, Santi, existen, gracias a Dios que existen las excepciones, ¿no? A las reglas, como quien dice. ¿Cómo se llama el central de... ¿El de Argentina? No, el Real Madrid, el grandote ese francés. Y vos lo ves, viste, yo lo veo morfológicamente y es ahí, y vos lo ves, corre de una forma que no es muy estética. Pero el alemán Rudiger. ¿Es alemán, eh? ¿Cómo es? Rudiger, el negro que corre con el tronco derecho bien Bueno, tenso. Ahí está, otro ejemplo, otro ejemplo. Bueno, y vos lo ves que es poco estético, sin embargo, es un central muy difícil de superarlo y fuerte, y no lo moves así nomás y va bien arriba. Por eso yo digo que por ahí la morfología quizás no acompañe, pero lo que hacen, bueno, ¿cuántas veces hemos visto nosotros jugadores que estéticamente no están tan presentables, sin embargo solucionan los problemas mejor que cualquier otro, ¿no? ¿Sí? Sabes que yo soy muy partidario de eso, pero por lo que vos decías, por ejemplo, con el chico del arquerito, y como que no va a llegar. O sea, a ver, que tiene cosas en contra, obviamente que sí. Un tipo de a iguales condiciones, un tipo de 1,90 m y un tipo de 1,80 m, hay 10 centímetros de ventaja para el de 1,90 m.
claramente, pero yo no, es una cuestión mía, ¿no? No descarto a que eso, al gordito, al peticito, al que No, por supuesto. el ogro Fabiani volvió pesando no sé cuánto, hacía lo que quería. El gordo Ronaldo, que para mí es una excepción también muy excepción a la regla, 50 operaciones de rodillas, no sé cuántos kilos de más, y jugaba contra el Barça, que estaba jugando en el top de la elite mundial, y jugaba contra el Barça y los volvía locos. Claro. Eh, También hay que rescatarle, bueno, Ronaldo, por ejemplo, le tenés que destacar mucho el conocimiento táctico de cómo se ubicaba, cómo se movía, cómo se alejaba de la marca, si se acercaba, cómo amontonaba gente, o sea, esos movimientos tácticos eh, lo podía hacer él porque tenía un conocimiento de la táctica y obviamente de la técnica, ¿no? Y yo creo, el logro Fabiani, por ejemplo, la técnica, el logro Fabiani, yo lo vi hacer un gol en cancha de instituto, él jugando para Independiente de Mendoza en el Nacional B, prácticamente agarró una pelota de volea casi mitad de cancha y la clavó, fue una cosa. Y esos son los talentosos, que ese jugador en particular, por ejemplo, podría haber llegado mucho más de lo que llegó. Sin embargo, bueno, tuvo un entorno que no lo supo acompañar, ¿no? Ese como a muchos otros jugadores. Profe, Fabián, cuando fue a River lo hicieron bajar de peso y eso también un poco medio que lo complicó. Y puede ser también, puede ser que le haya pasado eso. Pero bueno, yo toco de afuera, no lo conozco personalmente, pero es lo que se ha dicho. Pero la verdad, un talentoso, a mí me encantaba verlo jugar realmente. Pero bueno, estas son las cosas que uno por ahí tiene que anticiparse, ¿no? Y mira, Santiago, hoy, por ejemplo, tuve la suerte de juntarme con una persona que es un coordinador de un club importante del país. Y él me decía, mira, yo me he tenido que pelear con los pedagogos, con los psicólogos, con los profes de educación física, porque mi mensaje es desarrollo con competencia. Solo la competencia para mí la competencia es fundamental. ¿Eh? Yo quiero que se desarrollen, que mejoren y que sean grandes jugadores y la posibilidad del futuro para el club. Pero tienen que competir. Y la competencia para mí es fundamental. Entonces, por ejemplo, Santi, esto de que el arquero bajo y compite contra 3 compañeros más que lo superan por la altura, listo, al costado. Trabajo con esto. Y parece algo muy de carnicería, digamos, pero es así. Es duro, pero es así. Entonces, dentro de su política, decía yo, 13, 14, 15 años vienen a este club porque fueron elegidos y porque compiten internamente y porque el fin de semana tienen que competir y el objetivo es ganar. Y vamos a eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que se va haciendo un embudo y van a llegar los que sean más capaces, por lo menos a ese club o a esas dentro de sus consideraciones. Después hay que ver si ese jugador puede llegar más arriba, no lo sé, no lo sé yo, ¿no? Alguien que quiera, sí, Nelson. Cuando estaba en Talleres, bajaban en plata, bajaban jugadores que estaban en oro, los bajaban a plata y los mandaban los chicos y venían diciendo tiene que mejorar el cabezazo, tiene que mejorar esto, quedaban 5 o 6 meses ahí y después volvían de nuevo a oro. Claro. No solamente, eh, apagate un cachito, Nelson, ahí está. No solamente de una categoría a otra, sino lo podés ver de primera división a tercera, de tercera a las ligas locales. Por ahí le falta tiempo de juego, por ahí, fíjense en ustedes, en la tercera de AFA, si te pulsan ahí, vos podés jugar en la liga local, por ejemplo. Entonces te pulsaron acá y para que
quede sin jugar, baja a la liga local y juega, ¿no? Es mucho más fácil bajar un jugador, eso se lo aseguro, que subir un jugador. Fácil es, lo subís, pero después hay que mantenerse ahí, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que tienen que ver. Pero la competencia, yo en algún aspecto coincido, sinceramente, yo creo que no hay desarrollo sin competencia y a la su vez no hay competencia si no hay una planificación, el desarrollo de un entrenamiento. Yo, si no entreno y compito, no me va a alcanzar a ser buen jugador. Y si yo entreno y no compito, tampoco me va a alcanzar. Para mí, sinceramente, la competencia va de la mano del desarrollo de las capacidades y del desarrollo del entrenamiento, ¿no? Bueno, no sé qué más.